Hoy tendremos la conferencia 259 de noticias de actualidad en relación con la profecía. Una vez más, bastantes noticias, pero con algunas realmente muy interesantes. Vamos a ello. Pues bien, como es habitual, en cada conferencia empezaremos por esa sección dedicada a la creación de Dios, que esta vez nos va a dar referencias, una vez más, sobre animales. Y mirad qué curioso, una pareja rusa tiene un oso como mascota. La encontraron cuando tenía 3 meses de vida, su madre había muerto, había fallecido, y ahora ya tiene 23 años, se ha criado junto a ellos. Y vais a ver cómo este animal, que pesa más de 100 kilos y mide más, o aproximadamente mide más de 2 metros, mirad qué escena, como si fuera un caniche en el sofá con ellos, realmente impresionante, pues vais a ver bastante más de todo lo que llegan a hacer con este enorme animal. Pues ya habéis visto, un enorme peluche de 2 metros y vivo, que con ellos para nada les perjudica. Así llevan 23 años, no sabemos si en algún momento igual cambia de proceder, pero de momento ya lo veis, totalmente domesticado, incluso más mimado que el perro, porque cuando estaban todos juntitos al perro la señora le daba con el pie así para que se apartara, en fin, pero sorprende. Y esto que ahora nos sorprende, de aquí pocos años, bueno, cuando Jesús venga por segunda vez y después, al cabo de 1000 años, regresemos a la tierra, donde haya la recreación de Dios, todo esto va a ser habitual y no va a ser nada forzado. Sencillamente todos los animales tendrán esta buena comunicación con el ser humano, sin ningún problema, una buena comunión entre unos y otros. Pero mirad también esta noticia que ahora veis aquí en inglés, vamos a verlo más o menos traducido al español automáticamente. Es de un elefante que fue herido. ¿Y qué hizo? Pues es curioso, porque herido de balazos en las orejas y también sobre el hombro, resulta que se le ocurre ir hasta un lugar cercano, donde es un lugar precisamente dedicado, parece ser, a turistas, que tienen, eso sí, un doctor allí, pero que no estaba, y además un veterinario, y tuvieron que llamar ese fin de semana a alguien que se ofreció también para ir a su vez, y después de 6 horas llegó hasta allí y fue totalmente sanado. Pero es curioso porque un animal así, que se acercó hasta el lugar donde está el conserje, fue, dice, como pidiendo ayuda. Y es curioso porque lo que le afectó a él fue alguien que le disparó, y evidentemente no fue una rana la que le disparó, sino era un ser humano. Y en cambio fue a buscar a otros humanos para que lo sanaran. Y dice que se puso muy dócilmente para que le hiciesen precisamente toda la intervención. Realmente maravilloso. Qué animales tan impresionantes llegan a ser los elefantes, incluso en esos procederes que nos siguen sorprendiendo. Ya veis aquí. Bueno, pues aún hay otro animal que también nos va a sorprender. Una cría de orangután se fabrica una hamaca. Y mirad qué llegan a decir aquí. Una cría de orangután del zoológico británico Twycross se construye con verdadera maestría una hamaca con una tela y unas cuerdas. Dicen, el primer paso de la evolución. Bueno, yo diría, es que a veces pensamos que los animales son más tontos de lo que son, o es que son más listos efectivamente de lo que todos llegamos a imaginar muchas veces.
Pues mirad su proceder, porque también es realmente sorprendente. Ya veis, se lo fabrica en un momento, supongo que ya sabía cómo hacerlo, porque ya lo tenía todo bastante bien dispuesto. Se empieza a columpiar y el otro lo ayuda desde abajo, el otro orangután, y al final se le desploma, se cae, y también se da cuenta que encima de la paja tampoco se está tan mal, ¿no? Pero bien, una vez más nos da mucho que pensar cómo hay una extraña inteligencia en los animales, como dice Ellen White, que no deja de sorprendernos. Y ahora ya entramos en cuestiones más duras, las noticias que han ido transcurriendo durante esta semana, que evidentemente dan mucho que pensar. Y entramos en el apartado de la Unión Europea precisamente con esta noticia. Millares de refugiados musulmanes encuentran a Jesús en Europa. Y sorprende, porque se está hablando de cómo estas personas que llegan, evidentemente son del mundo del Islam, y cuando llegan a Europa, bastantes, dicen que miles, difícil aún de poder contabilizar, se están convirtiendo al cristianismo. Algunos decían, bueno, esto lo hacen para infiltrarse mejor, para no tener problemas, pero es que resulta que algunos de ellos después se vuelven a sus tierras. Y cuando se vuelven a sus tierras, realmente no lo pasan bien, porque ya sabéis que hacerse cristiano y volver a su tierra puede claramente ayudarles a terminar realmente fatal. Sí, así sigue funcionando aún esa parte del mundo. Pero hay de ellos que realmente abrazan la fe y son muy valientes. Otros quizás tendrán otros motivos. Pero esto da que pensar, porque dicen que para ellos describen, al menos unos cuantos de ellos, que con el Islam dicen que vivían con miedo, que percibían a Dios como un castigador, siempre pendientes de pecado, y ahora han descubierto, desde luego van a iglesias protestantes en general, que Dios es amor. Bien, una vez más, también falta ver realmente que llegan a saber realmente de doctrina, ¿no? Pero algo está sucediendo. Mientras unos se radicalizan hacia un lado, otros se van hacia el cristianismo. Con lo cual, evidentemente, todo se va posicionando. Y sabemos que o se tendrán que juntar en plan ecumenismo, o tendrán que ponerse contrarios, y ya sabéis lo que les espera. Y así el mundo andará en una sola sintonía, seguro. Bien, pues después de esta noticia, vamos a entrar ya en el famoso apartado de crisis, del cual vamos a exponer solo unas pocas noticias. El Banco de España pide menos rigidez para bajar salarios, más IVA y proteger menos a los fijos. En definitiva, que lo tenemos claro. ¿Sí? Así de sencillo, no hace falta darle muchas vueltas al asunto. Dicen que con todo esto se puede mejorar el empleo, etcétera, etcétera, pero ya sabemos que lo que significa es que el trabajador, la persona de a pie, cada vez lo tendrá más difícil para todo, al menos para quedar en buenas condiciones. Pero en España ya sabéis que no es el único lugar que está así. Hay otros que aún parece que están peor. La Europa que queremos, Grecia en venta, desde hoteles a islas. Ya sabéis que hay muchas islas en Grecia. Pues dice que el país heleno subastará 71.000 bienes de propiedad pública en el mayor plan de privatizaciones de Europa. Esto no es poco, ¿eh? Evidentemente, ¿qué nos damos cuenta con las crisis? Que muchos bienes que eran de propiedad totalmente estatal se han ido a manos privadas, con lo cual alguien está haciendo grandes negocios y también les va a generar más negocio. Y así está sucediendo que cada vez más los estados van perdiendo poder y hace falta algo supranacional, más grande que cualquier nación-estado, que vaya dirigiendo un poco cómo debe ir todo. Y así los países cada vez se tienen que ir sometiendo más, mientras a su vez los grandes mercaderes de la tierra están consiguiendo sus fines. Si no sabéis de qué va esto, leed Apocalipsis 18, donde entenderéis quién está provocando la crisis, que no solo es cuestión de sociedades secretas, masonería, sino que el propio Vaticano está llenamente interesado en esto. Y en consecuencia algunos se apoyan y reciben beneficios, estas grandes multiempresas o multinacionales y demás tipo de personas que están en este juego, y son capaces de conseguir una gran cantidad de dinero con esta simbiosis mutua.
Y hay países que ya están pagando el pato por esto, y de lleno, cómo no. Mirad también Argentina. Atraviesa la peor crisis laboral en 10 años. Dicen que cada vez va a peor. Las personas que me escriben desde allí es un continuo diciendo lo mismo. Da igual si se van cambiando gobiernos, la situación va cada vez a mal. Y seguirá así, seguramente. Evidentemente en todas partes, como se dice aquí, cuecen habas. En cada país hay los problemas típicos de crisis. En todos los lugares tiene su repercusión, pero en algunos lugares aún se ve mucho más. Huelga y paros en la sanidad y el transporte público de Grecia por los recortes del gobierno. Era de esperar, más recortes, en definitiva, que van a implicar, pues evidentemente que las personas, los sindicatos y demás se levanten y sigan con estas situaciones, paros, huelgas y demás, inestabilidad total. Bien, esto son solo unas noticias, en Francia sabéis que la cosa también sigue, etcétera, etcétera. La cuestión es que la crisis sigue trabajando de lleno. Y mirad, ahora hacemos un pequeño apartado para España con alguna noticia interesante. Morenés defiende que los niños se vistan de militares y lleven armas, dice este periódico. Tiene que saber que la democracia tiene un precio y que hay que defenderla, a veces incluso con la propia vida, opina el ministro de Defensa en funciones. Y aquí da una serie de explicaciones. Estuvo precisamente en Sant Climent Sescebes, que es una población de la provincia de Girona, donde nosotros estamos, y allí hizo este tipo de declaraciones que no han sentado muy bien a más de uno. Esto de ver a niños en plan militar y con armas en la mano, pues a muchos no les da mucha gracia, evidentemente. Y ya veis, su respuesta ha sido esta. La gente, o los niños ya, deben aprender que la democracia tiene un precio y a veces hay que defenderla incluso con la propia vida. Pero es curioso, ¿y por qué no les enseñan a los niños de pequeños quién mueve los hilos del mundo? ¿Y por qué estas guerras se hacen para beneficio de unos pocos, cuando todo está más que tramado? Y que la gente es carne de cañón y algunos creen que van a luchar por ideales, cuando están siendo utilizados totalmente por élites que son capaces de generar guerras y quedarse tan anchos, aunque cueste la vida a muchos, para conseguir, eso sí, no solo dinero y más poder, sino también para generar algo más que nos están preparando para de aquí poco tiempo. Pero claro, este tipo de educación en las escuelas difícilmente se va a dar, desde luego. Es preferible que aprendan otros tipos de valor, ¿no? Pero mirad ahora al señor Pablo Iglesias, que es el líder político del partido Podemos. Dice, el Papa Francisco rema en una dirección muy parecida a la de Podemos. Con lo cual ya da que pensar, porque mirad que llega más a decir. Es una entrevista que le hacen en Telecinco, en un canal de televisión, y le dice la simpatía que siente él por el Papa, y ha asegurado que, como líder mundial, rema en una dirección muy parecida a la de su partido. No está diciendo como líder del Vaticano, no está diciendo como líder de Italia o de Europa, no, no, líder mundial. Y lo dice este señor de Podemos. Además, da que pensar porque recordad que después vamos a ver otra noticia vinculada con él y nos daremos cuenta que esto de normal tiene poco. Pero en fin, tiempo al tiempo, luego lo veremos. Mientras tanto, un apartado también para Laudato Si dentro de España. La Iglesia presenta un decálogo para el cuidado del medio ambiente. Las entidades de la Iglesia dedicadas a la cooperación internacional y que forman parte de la iniciativa Enlázate por la Justicia lanzan la campaña Si cuidas el planeta, combates la pobreza. Evidentemente esto es Laudato Si, la encíclica del Papa. Y es curioso porque ellos aquí hablan que esto no solo tiene que ser una iniciativa católica de un cierto sector, sino que debe trabajarse para que, junto al desarrollo de la interlocución con los agentes políticos y las administraciones, para lograr el cumplimiento efectivo de los compromisos de España con la OCDE, Objetivo del Desarrollo Sostenible, a nivel estatal e internacional. Con lo cual, todo esto se mueve, evidentemente, para que llegue a todo el mundo.
y también a toda la sociedad española, por supuesto. Dicen que intentan sensibilizar, o ese es su objetivo, su principal objetivo, sensibilizar a la comunidad eclesial y a toda la sociedad sobre las consecuencias que el modelo de desarrollo actual y nuestros estilos de vida tienen sobre el planeta y específicamente sobre la vida de las personas más vulnerables. Con lo cual buscan un cambio. En fin, que Laudato Si está funcionando a la maravilla y la excusa también es, como siempre, pensar en las generaciones futuras. Y Laudato Si se va a implementar por todos lados. Mirad el punto número 5 de 10 principios que ellos exponen. Animarás una conversión personal, eclesial y comunitaria. Este es uno de los puntos. Evidentemente ya vemos por dónde va todo. Va directamente asociado a cuestión religiosa y, como no, del Vaticano. En fin, pues así va todo. Y ahora hacemos un salto y vamos a entrar en el Club Bilderberg, del cual hemos hablado ya muchísimas veces. Y si el año pasado fue invitado el dirigente socialista español, este año resulta que ha habido un cambio y el invitado, el español invitado en cuestión en este caso, es precisamente Albert Rivera. Es el invitado a participar en la reunión del Gobierno del Mundo en la Sombra, como le suelen llamar al Club Bilderberg. Y bien, ¿por qué ahora va este señor allí? Es el representante del partido Ciutadans, porque está en Cataluña y está en el resto del país, del Estado español. Y da que pensar. Si parecía que en las anteriores votaciones podía haber ganado el líder socialista, ahora las encuestas dice que van de capa caída y que este señor con su partido puede estar bastante arriba. Pues curiosamente, ¡pam!, ya ha sido invitado al Club Bilderberg. ¿Para qué? Ya nos lo podemos imaginar. Desde luego, quien suba al poder o esté entre ellos arriba en la élite va a mover ciertos hilos que van a convenir precisamente a este grupo, a este Club Bilderberg, que ya sabéis que fue fundado en verdad por un jesuita. Y por tanto ya podemos imaginarnos por qué lo hicieron. Desde luego, ya lo sabéis, el gobierno mundial. Ellos no lideran el mundo. El Club Bilderberg son títeres de los jesuitas. Pero claro, evidentemente, como decíamos de Apocalipsis 18, los grandes mercaderes de la tierra, que entre ellos están muchos de aquí del Club Bilderberg, son los que salen beneficiados de ese trato con el Vaticano. Y los jesuitas, evidentemente, ya sabéis con quién van, ¿no? Pues a pesar de todo esto, hay una frase que me gustaría que vieseis de uno de los miembros fundadores, Dennis Haley, que reconoció en una entrevista para el diario The Guardian, publicada en el año 2001, que decir que estamos luchando por un gobierno mundial es exagerado, pero no completamente desacertado. Nosotros pensamos que no podemos seguir luchando para siempre unos contra otros para nada, y matando a gente o dejándola sin hogar. Por ello, creemos que una comunidad única a lo largo del mundo sería algo positivo. Qué bonitos valores, ¿eh? Qué bonitos valores. Yo diría, qué buena excusa para poder montar ese gobierno mundial. En fin, mirad, cuando veis esto y veis Laudato Si de la encíclica del Papa, os dais cuenta que vamos a parar exactamente al mismo punto. Una cosa llevada por jesuitas y la otra también. Bueno, pues nada, ahora parece ser que el que va a estar de moda va a ser este chico, Albert Rivera, y veremos qué termina pasando en las elecciones en España, que si no recuerdo mal son el día 26 de este mes de junio. Y ahora ya entramos en ese otro apartado también que ya llevamos desde el inicio de estas conferencias tratándolo, las profecías de Isaías 17, Daniel 11, versículos finales, Apocalipsis también, capítulo 16, toda la situación de Medio Oriente y demás, que sigue en lo mismo. Estados Unidos sucede esto, la policía rodea un avión de British Airways por amenaza de bomba. Una vez más, todos con temor. En Siria, 4 muertos por bombardeos en Alepo. Y mirad esta situación que sigue estando tensa.
de Ankara a Berlín, ya sabéis, Ankara, la capital de Turquía, a Berlín, en Alemania. Quemasteis a los judíos en hornos y luego acusáis a Turquía de genocidio. La Cámara Baja alemana reconoció este jueves el genocidio de hasta 1,5 millones de armenios por el Imperio Otomano en una resolución que ya ha sido aprobada por más de 20 países, entre ellos Rusia, Francia e Italia, y falta decir el Estado del Vaticano. Y esta ha sido la respuesta precisamente del gobierno de Ankara. Nos acusáis a nosotros de genocidio y vosotros, los alemanes, quemasteis judíos en hornos. Y así está la situación, tensa por todos lados. Luego aún veremos algo más al respecto, pero todo esto apunta a que Turquía va a tener problemas. Mientras tanto, en Alemania desarticulan una célula que planeaba atentar con 10 terroristas islámicos. Un gran naufragio al sur de Creta deja al menos 300 desaparecidos y transportaba 700. Ha habido muchos otros que, ya sabéis, terminan así. Unos desaparecidos, otros son rescatados, pero ya veis qué cantidad de personas. Y esto en un solo momento. Decenas de muertos en Alepo tras un ataque masivo de artillería de frente al Nusra. También en Siria. Sorprender a los infieles. La adolescente alemana que apuñaló a una policía actuó por orden del Estado Islámico. Y esto fue en el mes de febrero. Ahora sacan a la luz este dato. Con lo cual ya todo el mundo con temor. Y así sucede en muchos lugares, como hay otras noticias que aquí no os pongo, que hay un creciente anti-islamismo en Europa. Miedo a que se acerque, pase cerca de ti una persona que sea pues árabe, que se vea como árabe, porque creen que automáticamente pueden ser fundamentalistas islámicos. Pero en fin, ya sabéis que ser del Islam puede ser de cualquier raza y de cualquier parte del mundo, de cualquier color, por tanto, pero ya sabemos, todo lo que acontece nos va supeditando mentalmente hacia algo. Y así pagan justos por pecadores tantas veces, pero así en los dos lados. Estados Unidos, Irán es el principal patrocinador del terrorismo en el mundo. Y cuando ves todo esto, dices, ¿y por qué luego llegan ese tipo de acuerdos entre Estados Unidos e Irán para cuestiones nucleares? Y siguen diciendo que son los principales patrocinadores del terrorismo. Evidentemente, están siendo utilizados aún para algo en Siria. Veremos qué termina pasando en Siria y cómo va a repercutir después esto sobre Irán. Pero también recordemos, Irán a su vez tiene tratos con alguien que también es muy poderoso, como es Rusia. Y así está la situación en ese lugar, de tensión continua y esperando a ver qué puede suceder. Mientras tanto, también ataques terroristas dejan más de 270 civiles muertos y cientos de heridos en Siria. Y no son pocos. Y mirad esta noticia que una vez más nos demuestra y nos va denotando claramente cómo Daniel 11 tenía toda la razón del mundo cuando se interpreta tal cual pone el texto. Rusia desarrolla cooperación militar con países del Pacífico. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con la profecía? Rusia se propone ampliar la cooperación con los países de la cuenca del Pacífico y desarrolla activamente la colaboración militar con China y la India, declaró este domingo el viceministro ruso de Defensa Anatoly Antonov. Con lo cual, ese ejército de 200 millones del que habla la Biblia no es solo cuestiones de números simbólicos, porque ya hace años que venimos diciendo que la profecía hablaba allí explícitamente sobre Rusia y China, y evidentemente alguien más de la zona de Oriente, como puede ser India, y estamos viendo como en estos años el acercamiento de India hacia precisamente China y Rusia está siendo total. Con lo cual, ¿se va a cumplir la profecía o no? Ya lo estamos teniendo delante, como todo se va preparando, Todo tiene su tiempo, todo llega. Y la Biblia no falla. Asesinan a un comerciante cristiano en otro ataque a machetazos en Bangladesh, en la India. ¿Os dais cuenta? La India ahora, ¿en qué lado se va a posicionar al respecto con el tema del cristianismo? ¿El cristianismo no es de Occidente?
Siria, aumentan a 35 los civiles muertos en Alepo. Es un continuo. El Estado Islámico quema vivas a 19 mujeres kurdas por negarse a ser esclavas sexuales. Dicen que además las tenían enjauladas. Hay cosas que, si realmente estas noticias son ciertas, ya no sabes... Bueno, en fin, hay cosas que ya son indescriptibles de lo que uno puede llegar a sentir con todo esto. Afganistán. Una explosión deja un muerto y varios heridos en Kabul. También Afganistán, ya veis. Y esta noticia, que ha pasado un poco desapercibida. Un desconocido dispara contra un autobús con turistas checos en Francia, en la autopista, y deja 6 heridos. Estaba acostado, recostado por algún lugar, y empezó a disparar y hirió a alguno de las personas que iba en el autobús. ¿Quién ha sido? Aún parece ser que no se sabe, pero ya veis, es temor una vez más, porque en Francia se va a celebrar la Eurocopa en pocos días. ¿Y qué va a acontecer? Ya sabéis las amenazas que hay al respecto. Pues todo esto no ayuda para nada. ¿Ha sido alguien desde Francia que no quiere que lleguen más inmigrantes? ¿O ha sido alguien del Islam? ¿O qué ha sido? Pues no sé si se terminará sabiendo, pero todo va generando más y más temor. Ascienden a 133 los cadáveres de inmigrantes encontrados en las costas de Libia. Una vez más. Y en Jordania, 5 muertos en un raro ataque terrorista contra un campo de refugiados. Jordania alberga 3 millones de refugiados palestinos, la mayoría de los cuales viven en 10 campamentos de refugiados por todo el país. Y ese ataque terrorista, entre comillas, en Jordania. ¿Y por qué? Porque son aliados ¿de quién? De Estados Unidos y del Vaticano, o séase, el famoso rey del norte, en su brazo militar y en su brazo religioso. Y Daniel 11 nos lo decía. Un bombardeo aéreo contra un mercado al este de Siria deja al menos 16 civiles muertos. Es cada día más de lo mismo. Y mirad también en Turquía, una explosión deja al menos 11 muertos y decenas de heridos en el centro de Estambul. Turquía está teniendo también sus problemas, vaya que se los está teniendo. Y mientras esto va aconteciendo allí, Erdogan, ¿qué dice? Amenaza a Europa con dejarla sola por reconocer el genocidio armenio. Ankara rechaza la resolución del Bundestag, el Parlamento alemán, y condicionó su participación en el pacto para atender a refugiados de Oriente Medio. Les viene a decir, pues si seguís así con nosotros, los refugiados os los quedáis donde queráis, pero aquí ya no estarán, y apañaros. ¿Y qué está haciendo Europa? Estaba utilizando a Turquía para enviar refugiados porque no los quería dejar entrar por aquí. Situación tensa por todos lados, y Turquía colgando de un hilo. ¿Qué va a terminar aconteciendo en Turquía? Lee las profecías, lee Urias Smith interpretando Apocalipsis y veréis qué puede pasarle a Turquía. Ucrania detiene a un francés acusado de preparar 15 atentados para la Eurocopa, en Francia precisamente. El arrestado llevaba fusiles, lanzacohetes y explosivos según los servicios de seguridad. Pero atención, porque esta noticia tiene más trascendencia de lo que parece aún de un principio. Y muy importante. Mirad que dicen, según el relato de los medios de información ucranianos, que el francés se había expresado de forma negativa sobre las actividades de su gobierno en lo que se refiere a la inmigración masiva, los extranjeros en Francia, la difusión de la religión musulmana y la globalización del mundo. Con lo cual, mirad, de todos los apartados que podemos subdividir aquí, de lo que dicen que este hombre expresó en forma negativa y se oponía y por tanto iba a hacer todo esto, ¿qué incluye? Como malo, la globalización del mundo. Es curioso. Esto, ahora, opinar contra la globalización del mundo puede significar que vas a ser considerado, ¿qué también? Pues, bueno,
Si añades lo otro o no lo añades, ya es igual, ya es uno de los apartados para considerarte un peligro. Vas contra la globalización del mundo. O sea, vas contra lo que el Vaticano, las sociedades secretas trabajan para hacer, para imponer la ley dominical e ir contra el pueblo de Dios que guarde el sábado al fin de los tiempos. Que están haciendo toda esta movida a nivel mundial con Laudato Si y demás para generar todo ello. Y si tú dices que esa globalización del mundo llevada a cabo por los jesuitas, tal como hemos demostrado con documentación de ellos mismos, entonces ¿también vas a ser un peligro? Pues aún tenemos libertad de expresión, veremos hasta cuándo, pero mientras podamos seguiremos diciendo las cosas abiertamente para que la gente despierte y vea cómo todo se está preparando y moviendo expresamente para algo. Y no es para llevar al mundo una situación X en general, por toda la población que vaya andando por cada ciudad o pueblo de este mundo, no, no. Se hace todo especialmente por Satanás para ir finalmente con todo dispuesto contra el pueblo de Dios, que antes no puede hacer y habrá desarrollado todo durante todo el transcurso de este último tiempo para que se pueda efectuar. Y si no entendemos las profecías así, no nos vamos a enterar absolutamente de nada. Pero aún hay más. Mirad también, una explosión deja al menos 5 muertos en la ciudad iraquí de Kerbala. No son pocos. Siria, 20 muertos y 40 heridos en una ofensiva terrorista en Alepo. Y ya veis, cada día, continuamente esto. ¿Os dais cuenta qué cantidad de miles y miles de personas que van muriendo cuando vamos sumando de un lado y de otro? Es realmente impresionante, pero realmente triste. Y todo esto porque a alguien le interesa lo que está sucediendo, porque a alguien le interesa que con esto se consigan objetivos. Qué triste. Pero Dios ya pasará factura, desde luego que sí, y hará justicia. Y bien, apartado para ciencia y tecnología, las profecías nos hablaban que iría en aumento, al igual que el conocimiento profético que vemos como cada semana se nos va mostrando con más claridad, pues la ciencia, tal como la conoce el mundo, también va en aumento. Y mirad esto, que realmente nos puede hacer pensar. Regula el metabolismo en situaciones angustiosas. El receptor de estrés diferencia entre hembras y machos. O sea, que hay un receptor de estrés que hace o causa que haya una diferencia por ser hombre o por ser mujer, por ser macho o por ser hembra. Se ha hecho en animales, especialmente se supone en ratones, pero también se aplica, dicen, a cuestión humana. Y mirad, qué curioso, hablan de un cierto elemento receptor, que es el CRFR1, que dice que, según esa investigación, solo de las células que despiertan el apetito en el hipotálamo, ¿os suena el hipotálamo, no? Estuvimos hablando de él precisamente en Puertas Dimensionales. Pues dice que allí, en ratones de laboratorio, luego observaron cómo esto afectó sus funciones corporales. Al principio ellos no vieron ningún cambio significativo, lo que confirma que este receptor se guarda para las situaciones de estrés. Cuando se expusieron los ratones a estrés, hambre o frío, consiguieron otra sorpresa. Y dice, hemos descubierto que el receptor tiene un efecto inhibidor sobre las células nerviosas, y esto es lo que activa el sistema nervioso simpático. Entre otras cosas, revela exactamente cómo funciona este receptor y cómo contribuye a la respuesta al estrés. Los resultados muestran que los órganos masculinos y femeninos pueden presentar diferencias significativas en la respuesta metabólica a los problemas de estrés. En efecto, el hecho de saber que el receptor suprime la alimentación puede ayudar a explicar por qué las mujeres son mucho más propensas a trastornos de la alimentación que los hombres. Y ahora yo me pregunto, y diréis, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces, el tema de transexual, esas personas que tienen una mente en un cuerpo distinto a lo que dicen que son, ¿dónde entran? Porque la mente de hombre es hombre y la mente de mujer es mujer. Y además, ya lo ves, por cuestiones físicas es una evidencia.
¿Hay algo que no cuadra entonces entre cuerpo y mente? ¿O ha habido una alteración en ese proceso después ya de haber nacido? Da que pensar, ¿eh? Nos podemos plantear las cosas de un modo bastante distinto solo con esta noticia. Y eso tendrían que analizarlo cada persona que tiene este problema, que vive esta situación. En fin, hay datos. La semana pasada mostramos más. Y luego aún seguiremos hablando de este tema. Visa crea un anillo NFC para pagar sin tarjeta. El anillo se basa en NFC Ring, un proyecto de Kirk Tarter, y ya se puede comprar. Ya habíamos presentado esto como un proyecto, pues ahora ya es un hecho. Y va a servir como una tarjeta típica de compras. El anillo. Ya no hace falta la tarjeta. Todo cada vez más en tu propio cuerpo. Y con esto también harás tus pagos. ¿Comprarás? ¿Venderás? ¿Qué vendrá después? Lo adivináis, ¿no? El chip. Cada vez todo va yendo más hacia eso. Aquí tenéis a Thor, el primer avión impreso en 3D. Ahora es una cosa pequeñita relativamente, pero se ha hecho exclusivamente todo en 3D. Tiene 4 metros de longitud y una envergadura también de 4 metros. Con lo cual se abaratan costes y realmente veremos hasta dónde nos lleva esto. Y la ciencia sigue avanzando cada día. Pero mirad también lo que sigue avanzando cada día, tal como estaba profetizado. Como en los días de Noé, como en los días de Lot, Sodoma, Gomorra, Jesús lo profetizó, así llegaría el mismo momento antes del regreso de Cristo. ¿Y qué sucedía entonces? Cada vez más maldad, más tendencia al mal, pero también, ¿qué más? Temas de corrupción y temas también de ¿qué? De homosexualidad. Mirad esto. CRISPR, la herramienta genética que modificará a la humanidad. La ingeniería genética es una ciencia fundacional a la par de la electricidad. Se necesitaron, dicen, millones de años para que los humanos evolucionáramos de los simios. Esto, ya sabéis, según la teoría de la evolución, no la verdad. Puede que se necesite solo un siglo para que cambiemos nuevamente. La ingeniería genética, que por décadas defraudó con promesas incumplidas, se está transformando gracias a una nueva herramienta llamada CRISPR. Los científicos pueden utilizarla con sorprendente facilidad para manipular los genes de cualquier ser vivo. En un primer momento se usó para detectar enfermedades genéticas, modificar alimentos y desarrollar nuevos medicamentos. Su uso futuro depende de nosotros. Y lo curioso de todo esto, pues que evidentemente puede darse un cambio radical en el ser humano por cuestión de manipulación genética. Lo que antes era sumamente costoso, ahora dice que estudiantes de posgrado pueden trabajar en proyectos de tesis como si nada. Ya está al alcance prácticamente de todos. Con lo cual veremos cómo termina todo. Y ya sabéis, si diréis, ¿y esto qué tiene que ver con los días de Noé? Pues ya lo vimos en todos los temas de antediluvianos. Ellos hacían manipulación genética. Y Dios dijo, hasta aquí habéis llegado. ¿Y ahora el mundo hasta dónde está llegando? Exactamente como dijo Jesús, como en los días de Noé. Y algo más, como en los días de Lot. Homosexuales se burlan del Evangelio e insultan la Biblia. Ya veis qué aspectos, con qué llevan. Una Biblia, dicen que no era una Biblia verdadera, aunque ponía que era una Biblia, más o menos, y se mofaron de la palabra de Dios. Pero sabed y tened claro que hay muchas personas que están en ese ámbito que no van contra la Biblia teóricamente, porque también se dicen que son cristianos, y que los que interpretan mal la Biblia creen que la homosexualidad es cuestión de pecado, pero que la Biblia no pone eso, dicen. En fin, ya veis que hay por todos lados y en todos los ámbitos, creyentes y no creyentes. Y en definitiva, ¿qué acontece? Que lo que dijo Jesús se está cumpliendo a la perfección. Para ellos, en este caso, la Biblia es un retroceso.
Y para otros no, la Biblia es verdad, pero hay que interpretarla según lo que ellos dicen, no según la realidad. Decenas de miles de personas celebran la marcha del orgullo gay en Tel Aviv. Y esto es el preámbulo de lo que después también se hará en Barcelona. Y todo esto, ya sabéis, Tel Aviv, Israel, un lugar que hace unos cuantos miles de años hubiese sido impensable que pasase algo así, ¿no? Al menos oficialmente. Ahora ha pasado el tiempo, se nota. Y atención ahora a esta noticia. Una vez más, es de esas que no sabes cómo calificar y tienes que poner un interrogante para... ¿Veis esta imagen? Torsos desnudos y bestias con cuernos. Extraña apertura del túnel en Suiza deja desconcertado a los espectadores. Sí, a todos los espectadores que estuvieron allí y a los que hemos visto después los vídeos al respecto. Es el túnel más inmenso que se ha hecho, que va de Suiza a Italia, va a generar un gran negocio, pero lo curioso es que se pensaban, bueno, normalmente es lo que se pensaba la gente, que todo ese montaje que iban a hacer para esa celebración de inauguración sería otra cosa, tendría que ver con la cultura suiza, etcétera, etcétera. No sé si veis esta imagen, así en plan de trabajadores, todos van desfilando con unos pasos un poco especiales, todos a la vez, y mirad, va pasando una serie de vagones, esto es dentro del túnel, donde hay unas personas puestas en ropa interior sobre esas plataformas, ese tipo de vagones, que a su vez están siendo empujados por trabajadores, también vestidos como los que veis arriba, de naranja, y empiezan a hacer todas unas cosas extrañas. Pero mirad también la imagen de abajo, alguien vestido como con una cabeza de cabra, ya sabéis que os puede recordar esto, y otros desfilando por allí. Mirad, alguien que parece un ángel un poco, yo no diría que no un poco, sino un mucho extraño, mientras por debajo ese tipo de trabajadores van haciendo también sus coreografías. Seguís viendo imágenes al respecto. Pues todo esto está en vídeos que podéis verlo tranquilamente, pero yo no voy a mostraros esta parte, que es la que más personas han visto, sino otra parte. Mirad lo que os decía antes, empujados, estos vagones. ¿Qué querrá decir todo esto? Gente llevada por otros que también los arrastran a cuestiones extrañas. Bueno, pues nosotros no vamos a ver esto, sino que vamos a ver algo que sucedió fuera precisamente del túnel y que también tiene prácticamente a los mismos personajes en danza. Y mirad qué llegaron a hacer, porque creo que evidentemente cuando sabéis alguna simbología, esto diréis, ¿qué están diciendo? ¿Qué quieren expresar con lo que están haciendo? Vamos a verlo. La verdad es que hay tantos detalles para comentar que no sé si me acordaré de todos. Si os habéis fijado, primero aparecen unas escenas de lo que acontece dentro del túnel, que más o menos algo hemos comentado, pero si nos centramos en las que hay fuera, son realmente aún más sorprendentes. Si miráis esta imagen que veis aquí, hay una esfera llena de ojos y en según qué momentos parece que hace como puerta dimensional. Después aparece un personaje vestido como cabra, la cabeza de Mendes, ya sabéis, símbolo de Satanás. Pero al principio, antes de empezar todo esto, se ven muchas personas que veis en la imagen, justo, a ver si os lo sé señalar, aquí, estos hombres con este tipo de cuernos tan largos, tipo trompeta, que provocan un sonido gutural, se utilizan también cuando suenan así, tan bajos, ¿para qué? Para entrar en trance. Y mientras se va haciendo el espectáculo se va oyendo el wow todo el rato. Después habéis visto también como algo que parecen almas, fantasmas, no sé qué, se elevan delante justo de esa circunferencia. Y todo un espectáculo también extrañísimo.
en el cual aparecen personajes, hombres vestidos mitad hombre, mitad mujer, luego una chica apareciendo por allí en plan más sexy, con unos cuernos también puestos, y una mujer vestida de rojo, escarlata, embarazada. ¿Tendrá alguna connotación de Apocalipsis esto? ¿Será la gran ramera? ¿Hará función de esto? Bueno, pues la verdad es que hay una serie de detalles que dan que pensar. También todo ese tipo de personas debajo de esas cortinas blancas o esas telas blancas como velos de novia, haciendo unos gritos tremendos mientras se contornean, que son almas en pena también. Pues la verdad es que yo no sé quién ideó esto, pero la verdad es que sí que está claro que algo muy divino precisamente no es que sea. Algunos dicen es un ritual Illuminati. Bueno, yo no sé si es una cuestión Illuminati en sí, pero desde luego, como mínimo, de un modo claro, diríamos claramente, satánica. En fin, pues nada, mientras seguramente todo esto ya va bien a las personas que van a generar el gran negocio con todo esto, y que evidentemente ya sabéis dónde suelen estar puestas estas personas de tanto poder adquisitivo y mega empresarios, vamos a seguir avanzando para ver accidentes. Sí, porque ahora entramos en ese apartado de desgracias seguidas que han acontecido también esta semana. Al menos 14 muertos por la caída de un autobús desde un precipicio en Turquía. Un choque de trenes en Bélgica causa al menos 3 muertos y 40 heridos. Incendios. 5 muertos y 11 heridos en un incendio a las afueras de París. Lluvias e inundaciones. Esto es en Francia, en París. Las inundaciones causan 5 muertes en Alemania y ponen en alerta a París. El temporal que azota a Alemania deja 11 muertos y daños materiales por valor de 450 millones. Fuertes tormentas afectan al sur de China. 3 muertos en las inundaciones en el sur de Australia. Y todo esto en un momento, en una semana. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántas desgracias? ¿Cuánto genera económicamente esto en gastos para compensaciones, para arreglos? Ya estuvimos hablando en una noticia de unas semanas atrás, cómo también la crisis vendrá por el cambio climático, y esto lo están diciendo que tiene que ver con el cambio climático, cada vez todo más brusco. Y bien, ¿qué va a suceder? Pues que evidentemente muchos van a pagar el pato por esta manipulación que hay, manipulación climática. Pero una cosa está clara, van a llevar al mundo a un punto en el cual podrán cumplir su objetivo. Ciertamente desgracias ha habido toda la vida, pero ¿os dais cuenta que ahora es un continuo? Algunos dirán, es que ahora hay más medios de comunicación que nunca. También es cierto. Pero evidentemente hace unos años atrás ya habían los mismos medios de comunicación que ahora prácticamente y no veíamos tal cantidad de desgracias. Y esto es un repaso, tan solo de algunas que destacan. Bien, pues como todo se va cumpliendo, ahora entramos también en ese apartado del cambio climático, Laudato Si, que va tan enlazado. Y aquí veis una noticia en inglés del Washington Times, que más o menos traducida al español nos viene a decir que el Senado de California está estudiando un proyecto de ley para enjuiciar a los escépticos del cambio climático. Con lo cual, si uno de vosotros se le ocurre decir, hey, que el cambio climático no es cierto, pues si se aprueba, enjuiciados. Con lo cual, la libertad de expresión, ya veis dónde se va a ir. También hemos de decir que el cambio climático existe, está pasando. Otra cosa es por qué pasa, por lo que dicen o por lo que hemos mostrado, que suele ser bastante distinto, como muchas otras personas también están denunciando. No podemos decir que somos escépticos, que no hay cambio climático, está pasando, pero ciertamente no por lo que nos están diciendo, al menos en una proporción muy importante. Y por eso se os podrá juzgar, si todo esto se aprueba, si estáis por allí.
y evidentemente si esto se aprueba puede llegar a pasar después el efecto dominó. En todas partes, más de lo mismo. Y mientras hablamos precisamente de este más de lo mismo, de quién está moviendo los hilos, de tantas cosas para cumplir su objetivo, entramos en ese apartado del Vaticano. Precisamente con esto, Laudato Si. Y antes os decía, vamos a volver a hablar de Pablo Iglesias, pues aquí lo tenéis, y esto es en Vatican Insider. España. Podemos tiende puentes con Francisco. El movimiento emergente de España es ya la segunda fuerza política del país, de acuerdo a las más recientes encuestas. Pero sus notas anticlericales pueden ser un duro escollo a convertirse en una seria alternativa de gobierno. Y en consecuencia, ¿qué está pasando? Bueno, ya sabemos que Pablo Iglesias, precisamente cuando el Papa fue al Parlamento Europeo, fue el primero en levantarse a aplaudirlo y en decir que él admira al Papa y mucho. Si Dios es lo que dice su representante en la tierra, Francisco, creo bastante en lo que dice. Esa frase sorprendió a propios y extraños. La pronunció el líder de Podemos, el movimiento emergente que es ya la segunda fuerza política de España. Y parece representar un viraje en Pablo Iglesias, ateo declarado, y su partido, cuyas notas anticlericales son ya un escollo para convertirse en una alternativa seria de gobierno. Por eso no es casual su voluntad de tender puentes con el Papa. En Roma ya dieron señales positivas y Bergoglio se mostró abierto a recibir a la cúpula de Podemos en septiembre, pasadas las elecciones. O sea que ya veis, la cúpula de Podemos, ¿a quién irá a ver? Al Papa. Y eso de que son anticlericales, ya sabéis, una cosa es lo que se muestra y otro lo que hay detrás. Y bien, mirad, aún hay más. Vamos a leer este párrafo. En este contexto no pasó desapercibida la reunión de estos días en Madrid entre el número 2 del Partido Español, Íñigo Errejón, con el legislador argentino del Partido Bien Común, Gustavo Vera, referente de la Organización de Lucha contra la Trata de Personas La Alameda, amigo de vieja data del Papa. Ambos se tomaron una foto con una copia de la carta encíclica de Francisco sobre el cuidado del medio ambiente, Laudato Si. Mira por dónde, qué cosas. Ya está clara, ¿eh? Es cómo demostrar al mundo a quién están sirviendo, bajo qué paraguas quieren estar, en qué nido quieren posicionarse. Evidentemente, el del Vaticano. Y esto que Podemos decían que era un movimiento popular, generado, que se pedían votos de la gente a nivel de a pie, pero como siempre, y ya lo vimos en Rumbo a la Ocupación Mundial, el libro de Gary K. que estuvimos mostrando, todo esto no era más que una inmensa patraña que se iba a hacer y ya estaba previsto hace años, porque ese libro es del año 1990, cómo todo esto se iría aplicando así en este proceder. Y la gente, pobrecitos todos, pensando ingenuamente que ellos son los que van a votar y van a decidir las cosas. Cuando alguien es el que genera ese movimiento, los demás se apuntan y los dirigen donde quieren. En fin, qué lástima que muchas personas aún no sepan esto. Pero es igual en este partido político que en otros. Ya lo sabéis, quien está detrás y lo mueve. Y vaya que se lo mueve todo. Y hemos visto a Albert Rivera de Ciutadans en el Club Bilderberg. Estos otros directamente ya con el Vaticano. Ahora, para la cúpula del movimiento se abrió la posibilidad de saludar a Francisco en el Vaticano, quien ya comunicó su voluntad de recibirlos en septiembre próximo, en una fecha por definir y ya pasadas las elecciones en el país, y sin importar cuál sea el resultado de las mismas. ¿Tenemos claro esto? Da igual quién gane. Ellos irán allí, rendirán pleitesía a quién, al papado, por supuesto. Y otros es igual, si son partidos políticos de otros lugares también, como en Cataluña, a quién también han ido a ver, al Papa, y así, todos con lo mismo. Da igual quien mande, al final todo irá en la dirección que están buscando ellos. Los demás, todos títeres. Y la gente aún va a votar, y pensando que van a cambiar el país. Y así, cada 4 años, o antes, depende cómo esté la situación, las personas
tan contentas a votar para que el mundo cambie, su país cambie, todo sea mucho mejor. Qué lástima que las personas, en vez de perder tanto su tiempo, no se dediquen a buscar la verdad y se den cuenta cómo los están utilizando. Y además, haciéndoles creer que ellos son los que deciden el mundo. Qué lástima. Y luego muestras la verdad y te van a llamar conspiranoico, te van a llamar que eres un religioso fundamentalista, etcétera, etcétera. Gracias a Dios que todo lo hemos podido mostrar con años de anticipación. Y ahora lo que estamos haciendo es constatar cada vez más lo que ya habíamos dicho. Y lo que ya habían dicho los pioneros adventistas en esas décadas de 1800, cuando ya expresaban todo lo que iba a ocurrir por la profecía bíblica y por la profecía dada a través de Ellen White. Y todo se está cumpliendo. Pero claro, algunos aún seguirán negándolo, por supuesto. Ecumenismo, panteísmo. Atención a esto. Jainistas visitan al Papa en el Vaticano. Estos seguidores del jainismo se inclinaron por respeto para recibir al Papa Francisco, a quien visitaron en el Vaticano. Pertenecen a una antigua religión india que promueve la compasión y la no violencia a través del reconocimiento de la educación, el arte y la cultura. Y se inclinan por respeto ante el Papa. El Papa les habló de la responsabilidad que todas las personas tienen de cuidar la creación y la madre tierra. También les agradeció cómo tratan el planeta. Francisco dijo: nosotros, todos nosotros, queremos a la madre tierra. ¿Quién utiliza esto? El panteísmo. En la Biblia no veréis nunca jamás la declaración madre tierra, porque hay Padre que es Dios y la tierra es creación de Dios. Pero mirad, esto no termina aquí, aún va más en exceso, porque es quien nos ha dado la vida y nos protege. ¿Cómo? O sea, la tierra, el planeta nos da la vida y nos protege. ¿No es Dios el que hace esto? Señores, esto es panteísmo claramente. Y los católicos que aún vayáis oyendo a este Papa y sigáis pensando que es casi el Dios en la tierra, por favor, abrid los ojos de una vez, porque os estáis jugando la salvación. Os están llevando el papado. ¿A qué terreno? Al espiritismo, porque esto es lo que dice la nueva era, esto es lo que dicen las religiones orientales, y evidentemente él presentaba esto porque en la India esos conocimientos van en la misma línea. Esto, señores, no viene de Dios, esto viene de Satanás. El panteísmo no es cosa divina. Diría que es también la hermana tierra. ¿No recuerda nada esto? Más de lo mismo. Porque nos acompaña en nuestro camino de la existencia. Pero nuestro deber es cuidarla como se cuida una madre o como se cuida una hermana, con responsabilidad, con ternura y con la paz. Increíble, realmente increíble. Y las personas ven esto y se quedan igual, como si nada. Y además aplauden todo ello. ¡Qué pena! El mundo yendo de cabeza a la perdición, el mundo entero supeditándose al papado y bajo estos conceptos. El espiritismo por sus fueros. Sí, porque estos son conceptos, y esos conceptos satánicos son los que van a llevar al mundo a una olla en la cual todos los ingredientes del espiritismo tendrán precisamente su gran papel. Y todos comiendo de esa olla. El Papa mencionó que esta reunión los unía a través del ideal de que la curación y el cuidado de la tierra es la curación y el cuidado de toda la humanidad. O sea, Laudato Si. Y no estoy diciendo que debemos contaminar, destrozar, bombardear el mundo ni nada parecido, Pero no nos dejemos llevar por argumentos tan melodiosos como ese señor de la flauta que cuando la hacía sonar se llevaba a todos los ratones a donde quería y al final, chaf.
Los jainistas regalaron al Papa un tirthankara de su práctica espiritual, que él aceptó amablemente. Ahora veréis qué es eso, y lo veréis en el vídeo que vamos a ver. Y miren cuántos se acercaron para saludarlo. Es un placer, es un honor estar aquí con usted. Al final de la reunión, los jainistas no quisieron marcharse sin hacerse una foto con el Papa. Pues mirad el vídeo, que realmente no tiene desperdicio. ¿Habéis visto el detalle? Le regalan ese objeto que sirve para su adoración o para su forma de culto, y que es en definitiva cuestión oriental, como para variar, y que evidentemente nada tiene que ver con cuestión de verdad divina, sino mirad Puertas Dimensionales que hemos presentado y lo veréis. También es curioso el cuadro que hay al fondo sobre sus cabezas que veis aquí, que no termino de poder percibir qué hay, pero que ya algo extraño se nota. En fin, sea como fuere, ya veis realmente cómo está engañando a todo el mundo, acercándose a todos, sean de la creencia que sean o de no creencia, para buscar nexos de comunión. Y qué mejor que Laudato Si. Realmente, el diablo preparó una agenda perfecta. Solo hay un problema, que Dios nos lo había anticipado antes, gracias a los profetas y a los apóstoles, gracias a los escritos también inspirados de Ellen White. Y después, con un poco de investigación y con la ayuda de Dios, todo sale a la luz para poder desmontar claramente las artimañas de Satanás ante el mundo. Por supuesto, ya sabemos que pocos van a aceptarlo, porque saben que aceptar todo esto es tener que aceptar lo que Dios dice, es tener que cambiar de vida, es tener que guardar los 10 mandamientos de corazón, incluido el sábado, sí, y tener que aceptar una verdad impopular que va a causar graves problemas en todo aquel que lo crea y lo divulgue. Pero debemos hacerlo, porque hay muchas personas sinceras que Dios aún tiene y sigue llamando. Salid de Babilonia, pueblo mío. Recordad esto, el mensaje que también está en Apocalipsis 18, el mensaje del cuarto ángel, el cual representamos. Película. Mourinho pondrá la voz al Papa Francisco en una película de animación sobre Fátima. Ya veis, han buscado a un personaje muy popular, como es este entrenador de fútbol, para una película de animación sobre Fátima. Con lo cual llegará a niños, llegará a mayores, y llegará a tantos solo ya por ver la gracia de ver cómo esta persona habla en portugués, en español, inglés e italiano. Qué bien está trabajando el Vaticano por todos lados, ¿eh? Qué bien. Líder moral, Laudato Si. Inicia hoy en el Vaticano la cumbre de jueces contra la trata de personas. Esto era del día 3 de junio. Participan un centenar de jueces, fiscales, expositores y veedores de 30 países. Ya veis, entran de todas partes aquí. Y en esa cumbre de jueces contra la trata de personas, ¿por qué ponemos Laudato Si? Pues porque forma parte precisamente de esa encíclica, de ir contra esto. ¿Y es malo eso? Evidentemente no. Está claro que es malo que haya trata de personas, pero el Papa lo refleja allí junto a todo lo otro como cambio climático y demás, y al final todo eso para llevar el domingo como día de reposo a nivel mundial, que también está allí. ¿Y a quién hace pensar todo esto? ¿A quién los pone también en el cajón para ellos, para servir sus intereses? Pues ya veis, a todos estos que hemos citado aquí. Los jueces también están instados, y las otras personas que allí fueron, a seguir los dictados morales del Papa. Abrazar Laudato Si. Líder moral. El vídeo del Papa pide solidaridad en las urbes hacia ancianos, marginados y enfermos. Son las intenciones para el mes de junio, a las que se suma la dedicada a los seminaristas, novicios y novicias. Y una vez más, vamos a ver uno de esos vídeos que están tan bien hechos para tocar fibras y mostrar al Papa y al papado en general como esos líderes de la moral, especialmente el Papa, para que el mundo funcione a la perfección. En esos casos de pederastia, ¿será así? Bueno,
evidentemente a alguno le tocará pagar el pato por el resto. ¿Y ahora qué imagen se está dando? La moral absoluta, la limpieza de casos de corrupción. Qué bien queda todo ahora. Y mirad, el regalo de Francisco a dos ancianos de la periferia de Roma. El limosnero pontificio ha entregado de parte del Santo Padre una silla de ruedas eléctrica a un matrimonio con discapacidad. Se ha adelantado a todos, a quien les debía llevar todo esto, y ha sido entregado gracias a la caridad del Papa. ¿Algún político ha hecho algo así? Difícil, ¿eh? Difícil. El Papa, líder moral. Pero mirad, todo el mundo en pos de la bestia, lo estamos viendo, pues aún hay más. Vaticano y Qatar facilitarán acceso a antiguos manuscritos. Acuerdo firmado en el marco de la visita de la jequesa de Qatar al Papa Francisco. Y es curioso, porque ya sabéis que Qatar es un lugar donde los derechos humanos se dice que no es que precisamente sean lo máximo. Ya sabéis que precisamente el Fútbol Club Barcelona de fútbol llevaba esa propaganda de Qatar y hubo muchas críticas al respecto debido a esta situación, pero el papado, bueno, no tiene muchos escrúpulos en estas cuestiones, ya lo veis. Hasta el punto en que se han hecho este tipo de acuerdos y después, además, mirad, hay un intercambio de regalos, para variar. Su Alteza regaló al Santo Padre un precioso manuscrito de los Evangelios en árabe, ricamente decorado, que consta de 123 páginas en caligrafía Nasji, elaborado en la Turquía otomana en el siglo XVIII. A su vez, el Papa entregó a la jequesa el medallón del Olivo de la Paz y la edición en árabe de su encíclica Laudato Si. O sea que una vez más, ya lo veis, todos supeditándose al Vaticano. Líder moral mundial, sí, mundial. Mirad esta entrevista, porque no tiene desperdicio. Lorenzetti afirmó que es grave reducir la figura del Papa a un dirigente político. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Riccardo Lorenzetti, afirmó que el Papa es una figura internacional. Para los católicos es el representante de Dios en la tierra, pero para la humanidad es un gran líder que está mucho más allá de las cuestiones partidarias. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Riccardo Lorenzetti, cargó contra un grupo de argentinos que pretende reducir la figura del Papa a un dirigente político, lo que consideró un error gravísimo, y sostuvo que el país necesita de los jueces de la Corte Suprema y del Papa como una instancia de respeto institucional. Reducir la figura del Papa a un dirigente político es un error gravísimo. Creo que el Papa es una figura internacional. Para los católicos es el representante de Dios en la tierra, pero para la humanidad es un gran líder que está mucho más allá de las cuestiones partidarias, aseveró Lorenzetti, en una entrevista brindada a Telam en el Vaticano, donde participó este fin de semana de un encuentro sobre crimen organizado y trata de personas, el que antes hemos visto precisamente. Un grupo de argentinos comete un grave error al darle un significado partidario a decisiones que el Papa toma pensando en los grandes temas de la humanidad, criticó el magistrado, que el último viernes por la mañana se reunió durante poco más de una hora con el pontífice en medio del encuentro que el jefe de la Iglesia Católica encabezó con casi una veintena de jueces y fiscales argentinos. Con él estuvo, ya lo veis, algo más de una hora. Y dice que todo lo que plantea el Papa es para los grandes temas de la humanidad, pensando a favor de todo esto. Nosotros tenemos que madurar como sociedad y entender que hay instituciones que están fuera de las peleas cotidianas, que son a veces necesarias, pero hay instituciones que tenemos que prestigiar, respetar, que las necesitamos, sentenció Lorenzetti, quien durante su estadía en la Santa Sede fue enfático al criticar, en línea con el discurso papal, las presiones a los jueces que dañan su credibilidad. O sea que dice que están necesitando ¿a quién? Al papado. Necesitamos de los jueces y de la Corte Suprema como una instancia de respeto institucional. Y también necesitamos del Papa. Del Papa, enfatizó Lorenzetti durante el diálogo con Telam. Sin querer dar nombres propios, el magistrado reiteró: acá a veces miran con asombro cuán inmaduros son una parte de los argentinos, porque pienso que la gran mayoría no piensa así. En Roma no entienden que una figura como la del Papa,
que hoy es vista como un padre de grandes causas, un gran líder mundial, pretenda ser reducido a un líder político partidario en Argentina, punto. Creo que ese es un error que nosotros no lo compartimos para nada. Para nosotros el significado de esta reunión está vinculado a los grandes temas, no a lo que significa en el día a día. Tenemos que pensar más en grande. Vaya forma de pensar en grande. Destacó al finalizar el encuentro en el que magistrados de más de 12 países y el pontífice firmaron una declaración con 10 objetivos para encuadrar los delitos de las denominadas nuevas formas de esclavitud en el siglo XXI. Me llama la atención que pongan magistrados de más de 12 países. ¿Qué quiere decir eso, más de 12 países? ¿Que son 80.000, 700 o 13? Pero ponen 12 países y el pontífice. ¿Será para poner algo significativo de 12 más 1? ¿Los discípulos y Jesús? ¿El pueblo de Dios y Jehová? Al respecto, el titular de la Corte Suprema expresó que el documento final es muy importante porque muestra la opinión común de personas que tienen cargos importantes, que si bien no representan hoy a sus instituciones, sí a su pensamiento, de culturas muy distintas de todo el planeta, acerca de temas que son de gran trascendencia para la gente común, la que espera de nosotros alguna responsabilidad. O sea que, como la gente espera alguna responsabilidad de parte de los magistrados, tienen que ir a favor del papado y siguiendo al Papa como líder mundial. Impresionante. Ya está dicho a quién va a pertenecer la justicia, ¿no? ¿Justicia? Y la idea es basta de esclavitud, basta de trata de personas, hay que terminar con los mecanismos de la corrupción que generan y toleran estos fenómenos de narcocriminalidad, desarrolló Lorenzetti en esa línea. Una vez más mezclan las cosas, como siempre. Sobre los ejes de trabajo que se plantearon en la declaración final, que Francisco fue el primero en firmar, planteó que hay que terminar y hacer más efectiva la lucha contra el crimen organizado, hay que cooperar más internacionalmente. Cooperación contra crimen organizado. Y el pueblo de Dios va a ser declarado algo parecido a eso. Y los magistrados, ya veis a quién van a apoyar. Qué bien trabaja el Vaticano. Hay que darle trascendencia a la idea de que estos son crímenes contra la humanidad, tanto la trata de personas y la esclavitud, como también la relación con la naturaleza, o sea, Laudato Si. Son temas que son del futuro inmediato y que definen el curso de nuestra civilización. Creo que el consenso es que hemos avanzado en la tecnología y retrocedido en los valores, enfatizó. ¿Os dais cuenta? Definen el curso de nuestra civilización, el futuro inmediato, ¿el qué? La relación con la naturaleza también. O sea, todo lo que expresa con esto, además, es Laudato Si. Y son magistrados. ¿Y qué apoya Laudato Si al cual dan crédito ellos? El domingo como día de reposo. ¿Qué van a hacer al final? Decir que el sábado es el día de Dios. Decir que no queréis profanarlo nunca, y más cuando venga la situación que se está preparando. Vais a ser considerados ¿de qué? De todo menos guapos. ¿Y qué van a hacer con vosotros? ¿Qué harán con nosotros? Prisión. Sí, eso está profetizado y eso pasará. ¿Y por qué? Ya veis cómo se están dando los pasos, ¿no? Y eso está escrito en los años 1800 y pico, y antes en la palabra de Dios. Y Elena White no se equivocó, porque Dios la inspiró. Y ahora todos estamos viendo cómo va de lleno a esto. En línea con las palabras del Papa del viernes, cuando defendió que la Iglesia se meta en alta política, Lorenzetti afirmó que la idea de que la Corte y los jueces deben hacer política fue parte de mi discurso de inauguración del año judicial. Yo le dije política en el sentido de la polis, preocuparse por estos temas que son los que le interesan a la sociedad, y para eso estamos. O sea que el Papa ha llamado ¿a qué? Que la Iglesia se meta en alta política. Ah, no, sí, dice que no se ponen en política, y después claramente que sí. ¿En qué quedamos? ¿A quién quieren engañar? Pues quieren engañar al mundo entero, y lo están consiguiendo. ¿Y por qué lo consiguen? Porque la gente no va a la Biblia, no va a la profecía, no va a la historia,
y no quiere ver el cumplimiento profético. Y algunos dicen, ¿y a mí qué me importa la profecía? Yo vivo el día a día, me preparo para que llegue Dios y si se me lleva antes, pues ya seré salvo. Ya. ¿Y a la gente qué le anuncias para que reaccione? ¿Qué le anuncias? Primera de Tesalonicenses 5 nos habla, no menospreciéis las profecías. El apóstol Pablo es clarísimo, y tantos cristianos, incluidos adventistas, eso, ¡hop!, lo rompen y se lo pasan totalmente por alto. Vaya vergüenza. Y todo se está cumpliendo delante nuestro. Todo. Roma no cambia. ¿Y Roma en qué se había puesto a través de todos los años? Desde su inicio, en alta política. ¿Y ahora qué? Sigue instando a hacer exactamente lo mismo. Y el Papa ha dicho, bueno, la Iglesia tiene que dedicarse a la política, pero no es partidario, finalizó. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿O es blanco o es negro? Se insta y por el otro lado dice que no. Ah, no, es que dice que tienen que ser los católicos que hagan la política, no desde el Vaticano. ¿Y quién se cree eso? ¿Quién sube a esa gente hacia el poder? ¿Y para quién van a trabajar? ¿A quién quieren engañar? Una vez más es decir, a todo el mundo, y lo están consiguiendo. Qué pocos van a despertar. Ecumenismo. Oración en Roma por el concilio panortodoxo. La isla griega de Creta acogerá el santo y gran concilio panortodoxo del 19 al 27 de junio. Y allí se van a encontrar ortodoxos, sí, pero también va a haber, cómo no, la participación de observadores no ortodoxos, y el Vaticano orando también, ayunando por todo esto, porque todo debe servir junto a otras confesiones cristianas, ¿para qué? Para el ecumenismo. Y ya se va ganando a todos. Y mirad, ahora saltamos y pasamos a lo que parece el otro extremo, el ateísmo. Se duplican los ateos en el Reino Unido, cantidad sobrepasa a los cristianos, ¿y qué cantidad? Pues cada vez más. Unas estadísticas de hace unos años ya han quedado obsoletas. Si había un porcentaje de cristianos, ahora son muchos menos. ¿Y qué crece? Los que dicen que ya no son ni cristianos, y antes lo eran, ya no tienen religión, dicen. Bueno, pues así va todo. Y eso sí, en Inglaterra, pero está pasando en todas partes. Al menos de Europa. Cada vez más la gente atea. Pero eso sí, tragándose lo que el Vaticano les está poniendo delante como bueno. Y pican el anzuelo exactamente igual como si fueran creyentes. ¿Se presenta todo tan bien? Y ahora entramos con los que deberían estar diciendo las cosas claras, los que no deberían esconder la profecía al mundo, los que deberían estar dando la cara sí o sí cada vez, predicando la verdad, en vez de ir hablando de amor, amor y amor, y denotando que de amor tienen poco, cuando no aman al prójimo, cuando no advierten al prójimo de lo que está pasando, para que no caigan en el engaño y que se preparen para lo que viene pronto y puedan irse con Cristo, porque de lo contrario no se van a salvar. Y me refiero a los adventistas, que gracias a Dios no todos, aún hay entre ellos, que son cristianos de verdad. Pero estaba previsto que habría una apostasía al fin de los tiempos entre los adventistas, en la iglesia adventista, que llevaría a la iglesia adventista a hacer el pacto que también era de esperar, ecuménico. Y se van dando los pasos progresivamente, y profetizado estaba que van a terminar igual que los demás. ¿Que no os lo creéis? Porque sois adventistas y os han mentalizado que esto no va a ser así. Mirad los temas que hemos presentado sobre la apostasía omega. Miradlos bien, estudiadlos, porque Ezequiel 8:9 ya hablaba de ello. Y vais a daros cuenta que esas citas que nos muestran de Ellen White, que parece que dicen que la Iglesia no va a caer jamás, no hacía referencia a la denominación como tal, que ahora es una corporación, sino que hacía referencia al auténtico pueblo de Dios, que sea auténticamente adventista, aunque los hayan expulsado de allí. Y ya no pueden llamarse oficialmente adventistas.
Porque pensad una cosa, cuando se habla de salir de Babilonia, pueblo mío, el lenguaje llega a decir que la Iglesia Adventista llegaría a ser hermana de Babilonia. Con lo cual, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Denunciar lo que se está haciendo mal. ¿Qué hay que hacer? Decir las cosas como son. Y seguro que vais a tener problemas, porque no os dejarán hablar del púlpito, no os dejarán opinar, y lo más seguro es que seguís mostrando las cosas como son, os van a echar a la calle. Pero hay que decir la verdad, ya va siendo hora. Pues, ¿por qué digo todo esto? Vamos a presentar un testimonio que he recibido esta misma semana de alguien adventista desde Estados Unidos. Dice, quiero informarte de una noticia. El pastor Edgardo Herrera, del estado de Connecticut, en Estados Unidos, me envió por WhatsApp que en la Universidad Adventista de la Sierra, en California, no lejos de Loma Linda, un lugar emblemático entre los adventistas, el pastor allí casó a 2 lesbianas. Y otra noticia que está en un sermón del pastor Stephen Bohr, la hija de una miembro de la iglesia a su cargo la casó con otra, Firma Rodney. Y sabéis, yo le doy las gracias directamente a Rodney, al hermano Rodney, porque lo conocí personalmente en Estados Unidos. Y él mismo ha querido que su nombre constara aquí, no se esconde, es un valiente, aunque esto pueda traer represalias. Y luego me añadió respecto a algo que quería que me aclarara de la última parte de lo que me escribió todo esto. El asunto de que lo apruebe o no la unión no está aquí en la división norteamericana, están muy liberales y muchas uniones actúan con independencia. Y el Statement, documento de opinión de la Universidad de Andrews, abrió el camino, otro gran lugar emblemático de la Iglesia Adventista, Universidad de Andrews. ¿Y qué documento? ¿Qué había en ese documento? Pues ya lo podéis imaginar, tema también de homosexualidad. Mirad qué va diciendo aquí. Hace más de un año atrás, en una reunión de la Unión de California, estando presente Ted Wilson, el presidente de la Conferencia General de los Adventistas, que da una de cal y otra de arena, después de hablar él y recomendar encarecidamente que no se aprobara el ordenar mujeres, lo hicieron en su cara y le respondieron en forma sarcástica, no te metas. Aclarando lo del pastor Bohr, el matrimonio no fue en su iglesia, que él pastorea. Fue la hija de una señora miembro de su iglesia, se casó en otro lugar. Otra noticia fue que la semana pasada renunció el presidente de la división asiática y se fue a trabajar como pastor de iglesia. El comunicado oficial de la Conferencia General dice que hay problemas de divisiones en esas oficinas y pidió que oraran, no más explicaciones. La cual cosa sigue denotando que, como era de esperar, todo va en el camino que habíamos dicho hace años. Primero vendrían ordenamiento de pastoras, después asunto de aceptación de homosexualidad, también entre pastores, sí, y casamientos y lo que haga falta, ya está llegando. ¿Y creéis que esto se va a parar así porque sí? Pensad que la gente mayor dentro de la iglesia, precisamente por ser cada vez mayores, van quedando relegados al margen. Unos se mueren, otros ya no tienen cargo para poder decir nada. Y que van subiendo la nueva generación, y esas nuevas generaciones, ¿qué acontece con ellos? Pues que han subido con la mentalidad de su entorno, de su sociedad, y de que se han empapado de los mensajes que dan los medios de comunicación, en las escuelas, en universidades, en enseñanzas, todas dibujos animados, películas, comentarios de televisión, de radio, de prensa, todo lo que queráis a favor de estos temas. ¿Qué piensan ellos? Pues se adaptan a eso, que dejan de lado el texto bíblico. Por tanto, todas esas personas cuando ya suben ya a los sitios de poder, ¿qué van a hacer? Pues lo que ya están haciendo. Es cuestión de muy pocos años para que todo esto sea un continuo, como ya está aconteciendo en otras iglesias, como hasta en la metodista. En fin, que aún algunos creen que la iglesia va a llegar hasta el fin. La iglesia sí. Pero recordad, la iglesia triunfante no es lo mismo que la iglesia militante. Yo le doy las gracias a Rodney por su enorme valentía y muchas gracias por estos datos, que hay tantos que quieren ser ciegos y no quieren darse cuenta de la realidad. Y si esto no les sirve de advertencia y aún no saben qué posición tomar, mirad ahora esto.
Aquí lo veis en inglés, vamos a verlo más o menos traducido al español. Holanda, la conferencia de Holanda, adventista, también han hecho una votación. Sabéis que en Texas, en San Antonio, se hizo el último encuentro del Congreso General de los Adventistas del Séptimo Día, y allí se estuvo debatiendo una serie de cosas. ¿Se aceptan que hayan ordenación de pastoras o no? La cosa quedó casi igual, pero se aprobó que no. Pero como era de esperar, los que ya lo habían aceptado antes siguen diciendo que ese tipo de votaciones les importa un bledo, y ahora han vuelto a votar y decir que ellos seguirán ordenando pastoras. También empieza ya a vislumbrarse el tema homosexual. Sí, también. Todo va pasando. No hay otra cosa, es lo que se viene encima. Y la apostasía omega tenía muchas cosas, pero evidentemente esto va a ser el colofón. Todo porque el pueblo de Dios está desechando el último mensaje de amonestación, también para la propia Iglesia Adventista. Porque el mensaje de Apocalipsis 18, a veces lo centramos en que es para los de afuera. No, señores. El mensaje de Apocalipsis 18 consta de la denuncia a los movimientos del Vaticano, de la denuncia al protestantismo apóstata, de la denuncia al espiritismo y las sociedades secretas, pero también de la denuncia de lo que sucede dentro de la Iglesia Adventista, que era llamado a ser el pueblo de Dios referente en el último tiempo. También consta eso. Y si no se hace caso, por más que lleven el nombre, mira, soy adventista, la salvación no les va a llegar. ¿Y creéis que no me duele decir esto? Los que deberían ser pueblo de Dios, ser referente mundial para que otros abrazaran la fe, y están haciendo todo lo contrario. Pues ya veis, así está la situación, y nosotros no debemos callar. Anuncia a quién, al pueblo de Jacob, su rebelión y su pecado. Claro que todos tenemos pecados, claro que aún fallamos, pero hay unas cosas que, si Dios quiere, debemos tener más que claras y ser firmes como sea. Y si hemos pecado, pedimos el perdón del Señor y queremos cambiar, pero hay un mensaje que debe ser dado como pueblo conjunto y debe ser abrazado, como el de la fecha del retorno de Cristo, exactamente igual, y que va a hacer la separación entre el trigo y la cizaña. Estaba escrito por Ellen White, lo hemos demostrado y aún hay gente que no se lo cree. Y así está siendo, la separación se está haciendo evidente. Mientras unos se posicionan en contra, con mofas, con ridículo, alterando imágenes hasta de un servidor, como si fuera un reptiliano de esos que llaman, y tantas cosas más. ¿Por qué? Se denota el espíritu que llevan dentro. Esa oposición infernal se les manifiesta, porque no tienen argumentos, ni con la palabra de Dios, ni con la cronología histórica, ni con los datos históricos, ni con todo lo que estamos presentando. Esperemos que aún haya muchos que reaccionen. Y ahora apartado para Rusia. Acusa a Europa de discriminar a los cristianos. El país liderado por Putin, que se considera la reserva moral del continente europeo, ha acusado a los países occidentales de dar la espalda a los valores cristianos al aprobar las uniones homosexuales. Y lo está haciendo Putin. ¿Y no recuerda esto algo a un tercer secreto de Fátima, que decía que habría la conversión de Rusia a la Virgen? Pues ya lo hemos ido viendo, cómo ese acercamiento entre cristianos ortodoxos rusos y el papado está siendo un hecho, y que Putin, ¿a quién va a ver? Al Papa. ¿Y qué sucede en consecuencia? Pues que parece ser que esa conversión está yendo por todos sus fueros. Y ya veis lo que están denunciando. Ahora se escriben como los líderes de la moral en Europa y en Asia. Ya sabéis que abarcan mucho territorio. Cuando todo lo que es los países occidentales van hacia el otro lado. ¿Será que Fátima, esa profecía, venía de Dios? Seguro que no. Cuestión satánica, evidentemente, lo hemos demostrado. Pero mirad qué agenda satánica tan bien tramada.
y todo va a surgir su efecto en su momento. Por supuesto que sí. Cada personaje utilizado para lo que hace falta. Hablando de eso, Estados Unidos. Y Obama dice, la Biblia apoya la directriz sobre baños para transgéneros. Y cuando oyes esto, ya no sabes qué cara poner. ¿Pero en qué se basa él para decir esto? Pues sencillamente, lo que no quieras para otros, no lo quieras para ti mismo, y tal lo que quieras que hagan contigo, haz con los demás. Por tanto, hay que hacer esto. Curioso. En fin, la Biblia, ya veis, si se quiere, se le puede hacer decir lo que se le dé la gana a uno, pero esta no es la forma de proceder. Hay una moral en la Biblia, hay una moral de Dios, y la ley refleja su carácter, y los escritos proféticos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, reflejan el carácter de Dios. Y hay cosas que no se puede decir que el cielo apruebe precisamente, y dirán a lo bueno malo y a lo malo bueno, y así está siendo. Y mientras tanto, ¿quién está aprovechando aún más todo esto? Pues el lado oscuro. ¿A qué me refiero? Bueno, aquí veis una noticia en inglés, vamos a verla más o menos traducida al español. El templo satánico en Los Ángeles, dicen que planeaba cubrir la ciudad de Lancaster con un gran pentagrama el día 6 del 16, del 2016. ¿Por qué eligieron esta fecha? Porque hay 3 seises. El 666, el 666. Y dicen que ellos, en verdad, lo que quieren y piden es que haya la separación de Iglesia y Estado. Y dices, hombre, esto es fantástico, esto lo pedimos todos. Sí, la Constitución norteamericana se basaba en esto y cada vez está siendo tambaleada, pero resulta que también añaden que tiene que haber derecho constitucional a la libertad individual, a la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y dices, esto es fantástico, eso también lo pedimos los cristianos, sí, pero claro, resulta que utilizan la Biblia satánica, resulta que, aunque ellos digan que no, ¿por qué hacen un pentagrama con símbolos que evidentemente son satánicos? Que es la cabeza de Méndez, como veis aquí en esta ilustración, la cabra, como antes hemos visto en lo que pasaba en Suiza. Evidentemente, esto no proviene de Dios. Pero ¿qué está aconteciendo? Que hay grupos que están creciendo, pidiendo cosas a fin de bien, pero que por detrás también tienen lo que no es correcto, que no lleva a Dios precisamente. Y estas son las posiciones que se están haciendo precisamente también en Estados Unidos. Pero aún hay más, extraterrestres, Laudato Si. ¿Qué es esto? Mirad, ahora vamos directamente a la contra de La Vanguardia, la última de las páginas de La Vanguardia. Aparece esto, ya no es el tema de Estados Unidos, ya lo veis. Robert Llimós, pintor figurativo y escultor. Dice que tiene 72 años, es de Barcelona, ha vivido a caballo entre Nueva York, Miami, Mallorca y Barcelona, comparte casa con su exmujer, tenían un hijo que murió de un accidente de coche a los 24 años, y dice algo al respecto sobre esto. Dice, sospecho que los alienígenas me quitaron a mi hijo. Dice que para mí la ecología es lo primero, la política y la economía deben estar a su servicio. Soy agnóstico, o sea que no se plantea si puede haber o no puede haber Dios, en definitiva, no lo sabe bien. Pero dice que sospecha que los alienígenas le quitaron a su hijo. ¿Y veis estas dos figuras de alienígenas? Bueno, pues son las representaciones que él hace. Y él cuenta esa amarga experiencia de la pérdida de su hijo. Y va hablando de cómo la obra que él hacía después cambió a partir de ese hecho, porque evidentemente hubo una cuestión que tiene que ver con ovnis. Y a partir de aquí, de esa experiencia, él llega a decir, bueno, toda la entrevista es para pasarla en puertas dimensionales tranquilamente, pero hay un momento de la entrevista en que dice esto, cuando habla de los alienígenas, ¿qué cree que quieren? Y él dice, que detengamos la destrucción del planeta. O sea que los alienígenas, esos extraterrestres, ¿qué piden? Laudato Si. Claro, lo mismo que el Vaticano. Sí,
que detengamos la destrucción del planeta. Con lo cual, como ya presentamos en temas de puertas dimensionales y en el fenómeno OVNI, cuando aparezcan diciendo que vienen de otros lugares y que son cuestión ya tan divina, la gente les va a hacer caso, porque vendrán para ayudar al mundo. Y ya sabéis quién vendrá también, ¿no?, con toda esta situación, el mismo Satanás haciéndose pasar por Jesús. Y curiosamente los jesuitas trabajan para esos contactos con los extraterrestres, como hemos mostrado. Qué cosas, ¿eh? Pues bien, ante esto ya vemos por dónde va todo. Todo el mundo va a quedar engañado por esos tres espíritus a manera de ranas, como dice Apocalipsis, y que, como demostramos, tiene que ver con los que se harán pasar porque vienen de otros mundos. Pero cuando tiramos del hilo, resulta que este señor dice que tuvo problemas y hay una fundación que es el que le ayuda en todo lo que está haciendo. Y mirad quién es, Nando y Elsa Peretti Foundation. Aquí lo veis en inglés, pero claro, si lo vemos traducido al español, dice: pensar globalmente, actuar localmente. ¿Os suena de algo esto? Pues precisamente es lo que el gobierno mundial pretende, que tal como mostramos en ese libro de Gary K. de Rumbo a la Ocupación Mundial, nos decía: pensar globalmente, actuar localmente, pero que curiosamente el Vaticano dice lo mismo, mira por dónde. Qué cosas, ¿eh? Las sociedades secretas y el Vaticano diciendo lo mismo. Esta fundación también lo mismo, y apoya todo este tema sobre la cuestión OVNI en este señor. Bueno, pues a la que tiras un poco del hilo, resulta que esta señora y su padre son los que tienen esa fundación. Bueno, el padre ya no está, se supone, porque esta señora ya tiene su edad. Y vamos a tirar un poco más del hilo. Resulta que era una señora muy importante, maniquí en Nueva York, de Halston y Warhol, protagonista de una foto icónica de Newton, y transgresora con sus creaciones para Tiffany y compañía. A sus 71 años sigue siendo toda una revolucionaria. Y ¿sabéis? Es curioso. Mirad qué dice. Elsa, la más joven de las hijas de Nando Peretti, magnate del petróleo y fundador de API, Anónima Petróleo Italiano. O sea que defienden el tema OVNI, defienden, asociado a este concepto, que los alienígenas quieren salvar el planeta de la destrucción. Y resulta que de la destrucción, quien está moviendo toda esta fundación tiene que ver con el petróleo que tanto ha causado para la destrucción. ¿Y todo este embrollo? Bueno, lo curioso de todo esto, yo no sé estas personas evidentemente si saben la verdad o no de todo lo que hay detrás, porque si no supongo que saldrían corriendo de lo que están apoyando. Te das cuenta además que esta señora vive muy cerca de aquí, en un pueblecito muy cercano a Girona. Y desde luego da que pensar. Estas personas también necesitan conocer la verdad para que puedan cambiar y ponerse del lado de Dios. Pues mirad si tenemos faena por hacer. A veces las cosas se mueven y muy cerca de nosotros y ni nos enteramos. Pero el mundo, todos, inocentemente, unos más, otros menos, empiezan a aceptar postulados y a mover cosas que realmente no van a llevar a Dios, sino a todo lo contrario. En fin, que así está la situación. Como esto, falsos reavivamientos. Ya dijimos, ya han empezado, estaba profetizado por el lenguaje, al fin del tiempo habría un falso reavivamiento, y ya ha empezado, y mirad ahora una vez más, cerca de 3 millones de cristianos marchan por Jesús en Brasil, el país donde hay más católicos. También hay muchos evangélicos, cada vez más, pero dicen que allí todos andando, manifestándose, y ya veis, 3 millones de personas en pro de Jesús. Y claro, todos están contentos. Evidentemente son manifestaciones de felicidad. La lástima es que no se están dando cuenta de lo que están haciendo, porque ese reavivamiento espiritual, por desgracia, tantas veces no va unido al auténtico reavivamiento que Dios quiere. El reavivamiento, sí, está muy bien que se haga, pero además debe ser en la verdad, no en el error.
Y ese arrebatamiento el diablo lo va a utilizar, ¿y de qué modo? Para hacer ese tipo de manifestaciones que tanto le agradan, en el cual todos quedan maravillados con sanaciones, con aleluyas y tantas cosas más. Esas músicas, esos sentimentalismos, esas manifestaciones de quitar demonios y tantas cosas así. Y todo el mundo va a caer en el gran engaño. Creyentes por un lado y no creyentes por el otro. Aquí no se escapará nadie. Solo los que quieren abrazar la verdad. Y van a ser pocos. Ya finalizando, apartado para Israel, detienen en Kafr Qasem a un palestino que se disponía a perpetrar un ataque terrorista. Para variar, claro. Arabia Saudita rechaza el pedido de Israel de actualizar la iniciativa árabe de paz. Una vez más, rechaza esa iniciativa, la situación tensa entre Israel y Arabia Saudita. Netanyahu, queremos la paz, pero no dividiremos Jerusalén. Ya sabéis que han habido unas conversaciones en París para volver a intentar lanzar el proceso de paz entre palestinos y el gobierno de Israel. ¿Y a qué se ha llegado? A nada. Se pide aún la división de Jerusalén. Netanyahu dice, de eso ni hablar. Y así está la situación, como siempre. Pero atención a esta última noticia. El tercer templo de Jerusalén. Hemos venido hablando mucho sobre esto, hemos dedicado temas enteros a ello. Y hemos ido añadiendo y mostrando noticias a lo largo de todo este tiempo que se iban añadiendo a esos temas que presentamos en su momento. Pero ha habido una última noticia que no tiene desperdicio. Y me gustaría que recordásemos este texto. Leedlo bien conmigo. Amós, capítulo 8 y versículo 3. Por tanto, estamos en el Antiguo Testamento. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos. En todo lugar los echarán fuera en silencio. Y sabéis, muchas personas pueden pensar, esto igual se cumplió en los tiempos de Jesús, con el templo en el año 70 siendo destruido, etcétera, etcétera. Sabéis, Ellen White dijo algo más. Ellen White situó este texto, que evidentemente habla, como no, en aquel día, el día de Jehová, el día del retorno de Cristo, la segunda venida, cuando empezará a poner los puntos sobre las íes y de qué forma, ella sitúa este texto entonces, al fin de los días, y lo sitúa entre las plagas finales. Y diréis, bueno, como se lo quiere situar donde le dé la gana, ella era inspirada por Dios. Y ella nos estaba advirtiendo con esto que habría un tercer templo en Jerusalén y que habría cantores del templo. ¿Hay templo en la actualidad? No. Pero hay un movimiento para que se levante el tercer templo de Jerusalén. Y diréis, bueno, pero aún no está levantado. Ya, pero para que se levante hacen falta una serie de cosas, ¿no? Sí, claro. Pues faltaba también un detalle aún. Y ese detalle aún no estaba en marcha. Pero ahora sí. Mirad esta página del Instituto del Templo, los que están trabajando para esto. Está en inglés. No sé si veis esta imagen que aparece aquí. Se ve a alguien como un director de un gran coro, ¿verdad? De levitas, ¿sí? De cantores del templo. Pues mirad esto. La renovación de las canciones de los levitas, en exclamación. El Instituto del Templo, junto con la Escuela de Música de Mizmor, está renovando la antigua tradición de los levitas del coro del templo sagrado. El coro de levitas se reunirá cada 2 semanas para cantar composiciones originales y recreaciones de la música como lo fue cantada en el Santo Templo, con el fin de renovar la música de los levitas del templo sagrado. Si usted tiene 15 años de edad o más, la escuela de música, etcétera, podrá ir allí a cantar o tocar un instrumento. Ven a cantar con nosotros. La renovación de nuestra tradición. Los ensayos serán arreglados en la Escuela Música Canto Givat Washington, y etcétera, etcétera. ¿Qué ha empezado? Ha empezado el movimiento para seleccionar a los cantores del templo. Y si quedan ya menos de 15 años para que vuelva Jesús, quizás estos chicos que ahora empezarán a formar parte de ese coro, por desgracia, estos chicos
y los mayores que puedan añadirse no saben lo que le espera a ese coro de ese templo que de divino no va a tener nada y va a ser el lugar del trono de Satanás, dice la bestia. ¿Y cómo van a terminar? Amós 8:3. Y los cantores del templo gemirán en aquel día. No cantarán, gemirán. Dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos. En todo lugar los echarán fuera, en silencio. Y esto es en las plagas finales. Habrá un tercer templo. Y va a suceder esto. Y en menos de 15 años va a ser una realidad. ¿Aún tenemos dudas? ¿Aún creemos que el White no era profeta? ¿Aún malinterpretamos los textos bíblicos porque queremos ir a la nuestra? Cada detalle que estamos dando es una verdad que nos debe hacer abrir los ojos. Y todos aquellos que cuando presentaba estos temas hace ya años en iglesias adventistas me decían que era una locura, ¿aún no se están dando cuenta? Bueno, seguro que ya no se dan cuenta porque no quieren ni mirar los temas. Prefieren cerrarse a la última verdad presentada al pueblo de Dios para que despierte. Y precisamente en consonancia a todas estas cosas, mirad que escribió Ellen White en El conflicto de los siglos, páginas 667 y 668. El mensaje final de Dios. Diferentes períodos de la historia de la Iglesia fueron señalados por el desarrollo de alguna verdad especial adaptada a las necesidades del pueblo de Dios en aquel tiempo. Cada nueva verdad se abrió paso entre el odio y la oposición. Los que fueron favorecidos con su luz se vieron tentados y probados. El Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentra. ¿Quién se atreverá a publicarla? Él manda a sus siervos a que dirijan al mundo el último llamamiento de la misericordia divina. No pueden callar sin peligro de sus almas. Los embajadores de Cristo no tienen por qué preocuparse de las consecuencias. Deben cumplir con su deber y dejar a Dios los resultados. Vaya definición de todo lo que hemos dicho en el día de hoy. Períodos distintos de la historia de la Iglesia. Siempre ha habido alguna verdad esencial para ese momento, la que destacaba, la que necesitaban especialmente sin dejar las otras. Llega el último tiempo, hay una nueva verdad, pero como antes, cada vez que había una nueva verdad, se debe abrir paso entre odio y oposición. Lo mismo que estamos viendo prácticamente a diario en nuestro ministerio, anunciando la palabra de Dios, la verdad para este último tiempo. Sin rechazar nada de lo antiguo, sin pisotear ninguna verdad, manteniéndolas y amplificándolas, porque Dios está dando la luz para ello. Ese mensaje que Dios envía con esa verdad especial para la situación en que el pueblo de Dios se encuentra ahora. Y dice, ¿quién se atreverá a publicarla? Que Dios siga levantando personas sinceras, valientes, y como dice aquí, que no nos importe el peligro de nuestras almas. No podemos callar. Hemos de decir las cosas sin preocuparnos las consecuencias. El mundo debe conocer el mensaje, ese último llamamiento de misericordia divina. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Debemos cumplir con el deber y dejar a Dios los resultados. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sí, este mensaje, este Evangelio, no las verdades que quedaron para antes sin seguir progresando, rechazando las últimas advertencias que Dios da a su pueblo, los últimos mensajes, las últimas verdades para transmitir, tanto al pueblo de Dios como al mundo. Este mensaje es el que debe ser dado, el mensaje del cuarto ángel, el mensaje que todo el mundo, si quiere ser salvo, deberá abrazar y que nosotros no podemos callar. Que Dios nos ayude a decir ese mensaje, cueste lo que cueste, porque aún muchas personas sinceras hay en este mundo
que deben reaccionar, y lo harán por el poder de Dios. Maranata 2031, el Señor vuelve.